En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la esperanza de ser glorificados con Cristo resucitado acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Hoy celebramos la fiesta de los santos apóstoles, Felipe y Santiago. Oremos. Pedimos por el eterno descanso de Esteban Arredondo Rangel, por todas las ánimas del purgatorio, por nuestros antepasados, por las familias, por los matrimonios y por quienes se encomiendan a nuestras oraciones. Dios nuestro, que cada año nos alegras con la festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, concédenos, por su intercesión, tener parte en la pasión y resurrección de tu unigénito, para que merezcamos llegar a contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Palabra de Dios. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Aleluya. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que los cielos pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, el que me ve a mí, ve también al Padre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Celebramos hoy a dos apóstoles, Felipe y Santiago. ¿Qué es un apóstol? Apóstol es el enviado de Jesús. Eso es un apóstol. Pero enviado de Jesús a modo de una carta que Jesús envía, que el Señor envía. Y envía con autoridad. Hay tres palabras que se relacionan mucho en nuestro lenguaje y tienen la misma raíz en griego. La palabra apóstol, la palabra epístola y la palabra estola. Apóstol, pues el enviado de Jesús, del Señor. Epístola, una carta. Y estola es la que se pone el sacerdote en el cuello, la cual significa autoridad. Probablemente es una vestidura que se ponían los embajadores o los enviados del rey o de alguna persona importante en la antigüedad, entre los romanos y los griegos. Y de allí la Iglesia toma la tradición de que los sacerdotes utilicen la estola, esta indumentaria sobre el cuello. Y ya juntando estas tres palabras, apóstol,
carta o epístola, y estola, la vestidura. Entonces, por eso decimos, el apóstol es una carta, una epístola de nuestro Señor Jesucristo, que lo envía o que nos manda con autoridad. ¿Y cuál es lo valioso de una carta? Que transmite las palabras de la persona que la escribió. Pero es una carta también al estilo de la antigüedad. Es decir, en la antigüedad, quienes se dedicaban a escribir las cartas eran personas especializadas en ello. No todos sabían escribir. Entonces estaba el escribano, o podríamos hablar como el cartero. Uno iba, le decía qué mensaje quería transmitir y ya el escribano lo hacía la carta. No hacía la carta, hacía la carta teniendo la idea de lo que se quería, de lo que la persona decía. Pero ya el escribano le ponía ya una estructura, ya un orden de una carta. Y ya después esta carta se mandaba. Es decir, de todo lo que la gente quería decir, el escribano lo escuchaba, hacía una síntesis de todo lo que la persona le decía que quería escribir, y eso es lo que el escribano ponía. Porque cuando uno iba ante el escribano, es como actualmente. Uno quiere decir muchas cosas a una persona y entonces le dice: escribano, ponga esto, esto, esto y esto y esto y esto. Y muchas cosas le platicamos, pero ya como el escribano no podía escribir todo tal cual, hacía una síntesis y eso era lo que escribía. Así también el apóstol, como una carta de nuestro Señor Jesucristo, que de toda su vida el apóstol va haciendo una síntesis de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Una síntesis, como dice el evangelista San Juan. Muchas cosas hizo nuestro Señor, pero solamente están escritas aquí las que son necesarias para nuestra salvación. Así el escribano, la persona llegaba y le platicaba, y el escribano hacía la síntesis de lo más importante, de los temas más importantes que la persona le platicaba, y eso era lo que se transmitía. Eso era la carta que se enviaba. Y de esa manera también los apóstoles sintetizan de alguna manera el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sintetizan todos sus milagros, porque todos los milagros de nuestro Señor no están en los evangelios. No, como dice San Juan, se escribirían muchos libros y no terminarían de escribirse. También de las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo fueron muchas. Y
los apóstoles hacen una síntesis de acuerdo a las necesidades de la comunidad a quienes están predicando. Una síntesis que sirva para iluminar la vida de la comunidad. Por ejemplo, el papá habla a sus hijos sobre su papá, sobre el abuelo, y no cuenta toda la vida del abuelo, solamente saca aquellas palabras o acontecimientos que vienen al caso. Nosotros decimos así, que vienen al caso, que vienen e iluminan la vida de los nietos, o dicen algo a la vida de los nietos, que vienen al caso, que son necesarios para iluminar la vida, los acontecimientos, para iluminar las situaciones. Pero también el escribano tenía otra característica, que hacía una síntesis de las palabras, pero también hacía una síntesis fiel. No significa que con esa síntesis traicionara el mensaje, no, sino con esa síntesis extraía lo esencial, las palabras, las ideas, y las plasmaba con fidelidad. Imaginémonos, así como somos nosotros, si vamos ante el escribano, pues quisiéramos decir muchas cosas a las personas que le mandamos la carta. Si ahorita que tenemos teléfono, decimos voy a comunicarme con tal persona, y a veces duramos en una llamada, cuando es una persona importante para nosotros, en esa llamada duramos 1 hora, 1 hora y media. Imaginémonos un escribano que iba a una persona y le decía, quiero decirle esto en una carta. Y más o menos me imagino que tardaba media hora diciéndole lo que quería comunicar a la otra persona. Pero ¿cómo el escribano iba a poner toda una plática de media hora? No, la sintetizaba. Y entonces, eso es el trabajo de los apóstoles. Ser esa carta de Dios. Ser aquellos que fueron sintetizando todo el mensaje de la salvación. Ser aquellos que fueron también transmitiendo con fidelidad el mensaje de la salvación. Y como esa palabra es fiel a lo que nuestro Señor Jesucristo quiso, a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, entonces esa palabra tiene autoridad. Y por eso la palabra de los apóstoles tiene autoridad. La síntesis, la fidelidad al mensaje y la autoridad que Cristo nuestro Señor les da por ser sus enviados, por ser sus mensajeros y porque la transmiten de manera fiel. De tal modo, hermanos, que también nos damos cuenta que el ser apóstol no es solamente ser como un instrumento, ser como un teléfono, sino que el cartero, el que escribía la carta, plasmaba de alguna manera también su personalidad, porque no era lo mismo ir con un cartero que con otro.
No es lo mismo decir, oye, hijo, ve y da este mensaje. Y luego decirle al otro hijo, ve y da este mensaje. Es el mismo mensaje. Se va a transmitir con fidelidad, pero cada persona va a transmitir ese mensaje de acuerdo también a su personalidad. Lo va a transmitir con fidelidad, pero de acuerdo a su modo de ser. Y entonces el apóstol no es solamente un instrumento. Transmite el mensaje de la palabra de Dios también de acuerdo a su personalidad. Por eso, aunque nosotros tenemos 4 evangelios, cada evangelio es distinto, porque también en cada evangelio importa mucho la personalidad del escritor, la personalidad de quien lo escribió, de quien lo hizo. Así también, en este mensaje apostólico, importa mucho también la personalidad del apóstol. Y entonces nosotros podemos decir, entonces a nosotros nos ha llegado un evangelio que ya viendo todo esto entonces, ¿no es verdadero? Sí, sí es verdadero, porque es la palabra de quien dicta la carta, porque es la palabra que se transmite con fidelidad, porque es la palabra que porque se transmite con fidelidad tiene autoridad. Pero también Dios no utiliza como simples instrumentos a las personas, porque esa palabra de utilizar es como si fueran una cosa. Más bien se trata de una transmisión, de un mandato, no de solamente una utilización, de una utilidad, de un yo te utilizo. Si nosotros le decimos a una persona, yo te utilizo para mis bienes, esa persona se va a ofender y va a decir, es que no, ¿cómo me estás utilizando? Es que soy una persona, no soy una cosa. Eso mismo también decimos de Dios. Si Dios nos dijera, yo te utilizo, pero Señor, es que no soy una cosa. Dios, no soy una cosa para que me utilices. Por eso dice Dios, no te utilizo, yo te mando, yo te elijo. Con toda tu personalidad, con tu forma de pensar, con tu forma de ser, con tu historia. Te elijo, te escojo, te mando, para que transmitas este mensaje. Y así, hermanos, porque si Dios nos utilizara, sería primero hacer lo que se llama o lo que se dice un lavado de cerebro. Es decir, esa frase lavado de cerebro significa que a alguien se le diga, deja lo que eres, deja tu historia, deja tu modo de pensar, deja tu forma de ser. Como que sácate todo eso de la cabeza para de nuevo meter algo nuevo, poner nuevas estructuras en tu mente y en tu corazón y en tu forma de ser. Porque eres nada más un instrumento, una cosa. Eres nada más algo que se utiliza. Y no, Dios no es así.
no utiliza, no quiere lavados de cerebros, sino toma a la persona con todo lo que es. Toma a la persona con todo, hasta con sus flaquezas, con sus debilidades, y la elige y le da un mandato, y ese mandato es lo que da la autoridad. Si alguien, alguna religión o algún grupo cristiano pretende hacer ese lavado de cerebro, alguna secta, entonces pues no es ni nada sano, ni es nada algo, ni es algo que viene de Dios, porque Dios no actúa así. Y así, hermanos, en esta carta, el apóstol, la carta, la autoridad, decíamos, todas estas palabras tienen la misma raíz griega, y entonces nos ayudan a entender lo que es, quién es el apóstol, quién es y a qué nos referimos cuando celebramos la fiesta de los apóstoles, y también cuando decimos que la iglesia es apostólica, porque está basada en la predicación de quienes se encontraron con nuestro Señor Jesucristo, de quienes vivieron con Él, de quienes lo escucharon, pero también de quienes lo escucharon de viva voz. Nuestro Señor Jesucristo conserva toda su personalidad. No le dice a Pedro: tienes que dejar de ser Pedro. Tienes que ser Pedro, tienes que ser tú, para que transmitas mi mensaje, lo que yo te digo, y lo transmitas con autoridad. Hermanos, esta nota de apostólica, basada sobre la predicación apostólica, es lo que hace que la iglesia sea verdadera. Esta sucesión apostólica que se va dando desde los apóstoles, y la iglesia va conservando la predicación de los apóstoles, conservando y transmitiendo. Y así, al mismo tiempo, ya que conserva y transmite el mensaje apostólico, es la iglesia verdadera, y también se convierte al mismo tiempo en una iglesia apóstol, una iglesia transmisora, una iglesia que predica la palabra de su Señor, con estas características que hemos visto, que incluye el ser apóstol. Hermanos, confiémonos en la iglesia, confiemos de que transmite fielmente la palabra de su Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y de que sus enseñanzas llegan a nosotros, y de que estas enseñanzas, como dice el Salmo, resuenan en toda la tierra. Nuestras penas y alegrías.
Orad, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta festividad de los santos apóstoles Felipe y Santiago, y concédenos vivir nuestra fe con un corazón puro y sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que les diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada,
tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos tus hijos que en Cristo han fundado una familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia del día de su matrimonio se renueve a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Cordero de Dios que quitas
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Purifica, Señor, nuestros corazones por ese sacramento que acabamos de recibir, para que, contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Inclinemos nuestra cabeza para recibir la bendición. Que Dios, que los ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Felipe y Santiago, se digne bendecirlos. Amén. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que los enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Amén. Que puedan llegar a la paz eterna por intercesión de aquellos cuya palabra los ha hecho mantenerse firmes en la fe
Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Tomémonos de la mano de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas